Pero si supieras lo corrupto que es el gobierno, si supieras lo estúpida que es esa legislación, pero si solo supieras cómo ese político está en los bolsillos de esa corporación, pero si lo supieras, pero si supieras lo abusivo que es mi jefe, pero si supieras lo codiciosa que es la empresa para la que trabajo, pero si solo supieras lo tóxico que es el lugar de trabajo en el que trabajo, pero si solo supieras. Esa pequeña frase puede contener verdad y sin embargo hay un peligro en dejar que nuestros corazones fuera del gancho de los duros mandamientos de Dios para nosotros en nuestro texto de hoy. Ahora permítanme decirles por adelantado que va a haber una advertencia cuando apliquemos la palabra de Dios al gobierno y a nuestros lugares de trabajo al final. Hay advertencias en lo que vamos a decir, pero también queremos escuchar toda la fuerza de la Escritura que nos va a llegar hoy. Pedro nos va a decir que nuestro llamado es a renunciar a nuestros derechos, dejar de lado nuestros derechos para que Cristo pueda ser glorificado como ciudadanos y empleados. Y podemos ser honestos que eso es realmente difícil para cualquiera y es especialmente difícil para nosotros como estadounidenses. En lo profundo de nuestros corazones hay un autoconocimiento, una autocomprensión. Ni siquiera es necesariamente malo que nosotros, cada uno de nosotros, conozcamos los derechos que tenemos. Los derechos que tenemos a ser bien tratados, los derechos que tenemos a ser respetados. Pero Pedro nos va a decir que los dejemos de lado como ciudadanos y empleados. Pedro nos está escribiendo un manual sobre cómo vivir como extranjeros, como forasteros, como exiliados. Así que nuestra patria es el cielo y estamos viviendo en este mundo como exiliados. Por eso nos da un manual sobre cómo vivir. Y ese es su punto en el pasaje, es que vas a vivir en una cultura que te dice que tienes derechos para defender tus derechos, que defiendas lo que mereces. Y quiero que dejes todo eso de lado. Y quiero que mires a Jesús. No reclamó sus derechos, sino que los dejó a un lado y se entregó con sacrificio para servir a los demás. Así que en el centro del pasaje, de hecho en el centro de toda su carta, está una mirada específica al Evangelio. Así que vamos a empezar por ahí y luego retrocederemos a través del pasaje. Pero estamos en 1 Pedro capítulo 2. Porque a esto habéis sido llamados. Porque también Cristo padeció por vosotros. Porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora solo haz una pausa ahí. Él está trayendo el Evangelio. Está diciendo que Jesucristo dio su vida por vosotros y todos podemos gritar amén y aleluya. La única santidad que tenemos es porque Jesús dio su vida por nosotros. La única manera en que nuestro pecado es perdonado es porque Jesús dio su vida por nosotros. La única justicia que tenemos es porque Jesús dio su vida por nosotros. Está diciendo que Jesús dio su vida por nosotros y eso es una gran gloria del Evangelio. Pero no se detiene ahí. Él dio su vida por nosotros como ejemplo para que siguiéramos sus pasos, para que como Jesús vivamos vidas sacrificadas, dejando a un lado derechos y privilegios para servir a los demás. Y el pasaje continúa, no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, estaba libre de pecado. De hecho, si hay alguien en la faz de la tierra que tiene derecho a decir quiero lo que merezco, ese es Jesús. Deberíamos desconfiar un poco de cualquier ser humano que diga quiero lo que merezco. ¿Realmente queremos mirar a la cara de Dios y decir dame lo que merezco? Entonces el pasaje se vuelve agudo.
Versículo 23. Cuando fue injuriado, no devolvió la injuria. Cuando sufrió, no amenazó, sino que siguió encomendándose al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido curados, porque estabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. A menudo pensamos que el Evangelio es el principio de la vida cristiana, el principio de la historia cristiana. Y en cierto sentido, el Evangelio es una parte importante del comienzo, pero no es el principio. Es el principio, el medio y el final. No podemos vivir la vida cristiana hoy sin el Evangelio. No podemos ser exiliados sin el Evangelio. No podemos vivir como cristianos en los Estados Unidos de América sin que el Evangelio corra por nuestras venas. Que nosotros, momento a momento, cuando interactuamos con el gobierno, cuando interactuamos con los empleadores, el pasaje continúa interactuando en casa. Sin el Evangelio de aquel que dejó de lado derechos y privilegios para sacrificar su vida, para el bien de los demás. El Evangelio lo cambia todo. Creemos que en nuestro núcleo no solo cambia un destino, no solo cambia una identidad. Cambia realmente la forma en que vivimos, la forma en que caminamos. El Evangelio lo cambia todo. Y en el centro de esta carta está esta imagen de Jesucristo. Y Pedro quiere que nos aseguremos de que en cualquier circunstancia estemos constantemente mirando a Jesucristo. Hoy, como ciudadanos, como empleados, la próxima semana, en el contexto del matrimonio, miren a Jesucristo. Miren a Jesucristo. Así que volvamos al principio del pasaje. Y vamos a comenzar con su aplicación de una imagen de Jesús en el contexto de nuestra relación con el gobierno, a nuestra vida como ciudadanos. A partir del versículo 13, Pedro dice esto: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al emperador como supremo o a los gobernadores como enviados por él para castigar a los que hacen el mal y alabar a los que hacen el bien. Pedro dice que Dios es soberano. Sea quien sea, nuestra autoridad está ahí. Dios no perdió, no se durmió al volante. A cada institución humana, a cada líder humano, honrarlos, trátalos con respeto. Ahora, de nuevo, para muchos de nosotros es el pero. Pero si al menos lo supieras. No olvidemos el contexto en el que Pedro escribe esta carta. Pedro escribe en Roma. Está escribiendo probablemente a principios de los años 60 de nuestra era. Está escribiendo esta carta a las iglesias que están siendo perseguidas por el peor gobernador, quiero decir, emperador, César, en la historia de Roma. Su nombre es Nerón. Nerón, tal vez conozcas ese nombre. Aquí hay una foto de él, hay un busto. Cada vez que encuentras una foto de él, tiene el mismo corte de pelo. Le gustaban algunas chuletas, supongo. Así que este es Nerón. Nerón es absolutamente el peor emperador en la historia de Roma. Probablemente, si tuvieras que hacer una historia mundial del Monte Rushmore de los líderes más malvados en la historia del mundo, es probable que Nerón hiciera ese Monte Rushmore. Es un hombre depravado. Es malvado en sus apetitos sexuales, malvado en su codicia, malvado en su orgullo, malvado en su venganza, malvado en las mentiras que difundió. Por ejemplo, 68 de nuestra era. Así que esto es unos pocos años después de que esta carta fue escrita. Roma arde. Una parte significativa de Roma arde hasta los cimientos. La mayoría de los historiadores creen que Nerón provocó ese incendio. ¿Por qué Nerón incendiaría su propia ciudad? Porque probablemente quería un palacio más grande. Así que incendió la ciudad, matando gente,
para poder reclamar y ampliar su propio palacio. Bueno, resulta que los ciudadanos de Roma no estaban muy contentos con sus hogares quemados. Y así Nerón señala con el dedo a un chivo expiatorio que había sido un chivo expiatorio durante todo su reinado: los cristianos. Los cristianos. Cristianos a los que ya había cosido en pieles de animales y arrojado a la arena de gladiadores. Espectáculos para Roma. Cristianos a los que ya había crucificado. Cristianos que ahora cuelgan como farolas encendidas en su palacio por despecho de odio. Es bajo el reinado de Nerón que Pedro escribe estas palabras. Estén sujetos a toda institución humana, dice Pedro. Incluso a Nerón. Él continúa en versículo 15 diciendo esto: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los necios. Pedro da por sentado que las mentiras sobre los cristianos van a abundar, que va a haber calumnias y chismes, y que nuestra respuesta es vivir una vida santa como para el Señor. Vivir vidas que reflejen a nuestro Salvador Jesucristo en este mundo. Pablo tiene una metáfora similar. La metáfora de Pedro que hemos escuchado. Esta identidad a la que nos llama es como exiliados, elegidos en una tierra extranjera. A Pablo le encanta usar esta otra metáfora similar de que somos embajadores. Somos enviados de un reino extranjero por un rey extranjero a vivir en tierra extranjera. Y en esa tierra para hacer el bien, para amar la tierra en la que estamos viviendo. Para hacer el bien a esa tierra, pero para representar el verdadero reino del que somos ciudadanos. El mensaje tiene que ser reflejado por el mensajero, dice Pedro. No podemos limitarnos a hablar del Evangelio, a hablar de la esperanza de Jesucristo. Tenemos que vivirlo, incluso si eso tiene consecuencias significativas. Vivir el Evangelio como exiliados, dice Pedro, como embajadores, dirá Pablo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Podrías decir fácilmente: bueno, ese político no merece honor. A lo que la respuesta de Pedro sería: pero Jesús sí. Y es por Jesús que estás honrando aquí. El pasaje continúa desarrollándose con una metáfora de ser un esclavo de Dios. Versículo 16. Vivir como personas que son libres. No usando vuestra libertad como tapadera para el mal, sino viviendo como siervos de Dios. Ahora la palabra siervos de Dios es doulos en griego. A menudo se traduce como esclavo o siervo o sirviente. Es la misma palabra a la que él acude cuando habla a los empleados de siervos y amos. Él está diciendo: sí, eres libre. Eres libre, pero eres libre, no libre de Roma o libre de América, por así decirlo. No solo eres libre de las cosas, eres libre porque estás sujeto a un rey, un señor. Eres libre porque eres esclavo de Dios. Así que no uses tu libertad para hacer el mal pensando que eres esclavo de Dios. Y en ese contexto, usa la libertad que Dios te da para hacer el bien. Luego el pasaje se pone un poco práctico en el verso 17. Honra a todos. Ama a la hermandad, teme a Dios, honra al emperador, honra al emperador. Ahora, tú y yo vivimos en una época en la que no honramos mucho como cultura. Vivimos en una época en la que cuestionamos la autoridad. Creo que el umbral fue Vietnam.
que una vez si un estudiante decía algo sobre un profesor, naturalmente asumías que el profesor estaba en lo correcto y que el estudiante necesitaba algún proceso de santificación en su vida. Que si una declaración se hizo sobre un líder de la iglesia que acaba de asumir, el líder de la iglesia tiene razón y la persona que dice que está caminando en la calumnia. Que si se dice algo sobre un funcionario del gobierno, asumirías que estaban haciendo lo mejor que podían por el país, con nobleza. Ahora bien, veo pegatinas en los parachoques, con regularidad, que son viles en la forma en que destruyen. No critican una política, critican y atacan a una persona. Peter dice, no, de ninguna manera, déjame hacerte una pregunta de esta manera. Ahora, voy a ponerme un poco político por un momento. No espero una respuesta a esta pregunta. No quiero que levanten la mano o respondan verbalmente. Por favor, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Bueno, mi pregunta sería, ¿honra al presidente Trump? ¿Le honra? Eso es difícil para algunos, fácil para otros. Permítanme decirlo de otra manera. ¿Honras al presidente Biden? ¿Lo hizo en el cargo y lo hace ahora fuera del cargo? Honra. Podrías pausarlo. Bueno, vale, bueno, como, ¿qué significa honor? Definición rápida de honor. Voy a poner 2 matices al honor. 1 es una postura de respeto. Una postura de respeto. No son solo palabras. No puedo, como el honor está en las palabras, está en las actitudes, está en muchas cosas. Pero todos sabemos, como si pudieras hacer una especie de ley de que tiene que ser este tipo de palabras. El problema con las palabras es que puedes decir, muchas gracias por hacer lo que haces. Y puedes decir, oh, muchas gracias por hacer lo que haces. Así que no son solo palabras. Una postura de respeto. En segundo lugar, es proponerse su bien, persiguiendo su bien. ¿Cómo puedo hacer que sus vidas como líderes sean más fáciles, mejores? ¿Cómo puedo servirles? ¿Cómo puedo estar a su lado? ¿Cómo puedo levantarlos? ¿Cómo puedo perseguir su bien? ¿Honramos? Si tendemos a honrar a aquellos con los que estamos más de acuerdo y no honramos a los demás, no estamos honrando. Honrar a aquellos con los que estás de acuerdo es solo una forma de autoadoración e idolatría de tus propios derechos. Pedro está diciendo que miremos a Jesús aquí. El estándar está en otro plano y es dejar de lado nuestros derechos, dejar de lado nuestros privilegios para honrar. Ahora de nuevo hay algunas advertencias a esto, llegaremos a ellas al final. Pero no podemos perder los dientes del pasaje tan fuerte. Honra a todos. Honra al emperador. Y luego pasa del gobierno al empleo. Versículo 18. Siervos. Es la misma palabra usada antes que somos siervos de Dios. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. No solo al bueno y amable, sino también a los injustos. Ahora no usamos el lenguaje de siervos y amos muy a menudo hablando de cualquier tipo de empleo. Tiene un tono de esclavitud. Primero, un par de matices. A menudo lo filtramos inmediatamente a través de la práctica pecaminosa de nuestra propia historia americana con la esclavitud.
No justifico nada, solo digo que esto es diferente a eso. Esto no es una esclavitud racial. Es común ser esclavo en Roma, el 25% de la población. Te entregas como siervo para ganar un salario, para llevar las finanzas a casa y mantener a tu familia. Así que es común ser esclavo. Pero escuchas el lenguaje, está diciendo, en este ambiente como siervo y amo, sé con todo respeto, no solo al bueno y amable, sino también al injusto. Mostrad respeto al bueno y amable, fácilmente. Y muestra respeto a los injustos. Eso es muy fácil. Una pequeña advertencia precaveat aquí. Tenga en cuenta que este pasaje está escrito para aquellos bajo, ¿verdad? No está escrito para el amo de esclavos, no está escrito para el político. Las palabras que Pedro diría no dejarían a esa persona fuera del gancho de ser piadosa en esa oficina. Ellos también necesitan el evangelio. Sí, los sacrificados en ese cargo. En realidad podrías ir a Filemón y hablarle a un amo de esclavos. Si quieres ver el evangelio siendo aplicado en ese contexto, puedes volver al Antiguo Testamento y ver palabras duras para aquellos en autoridad gubernamental. Pero aquí es, ¿qué pasa si no tienes una posición de autoridad? ¿Qué pasa si estás por debajo? ¿Cómo vives entonces? Vives moldeado por la presencia, por el carácter, por el corazón de Jesucristo, que liberó sus derechos. La gloria de Dios. Continúa reflexionando sobre esta relación empleado-empleador en el versículo 19. Porque esto es cosa de gracia. Cuando se tiene en cuenta a Dios, se soportan las penas mientras se sufre injustamente. ¿Qué mérito tienes si cuando pecas te golpean por ello y eres golpeado por ello, aguantas? Pero si cuando haces el bien y sufres por ello, lo soportas, esto es algo gracioso a los ojos de Dios. En otras palabras, no marques aquellas ocasiones en las que fuiste desobediente, en las que quebrantaste la política, voluntariamente y con falta de integridad y rectitud en tu lugar de trabajo y recibiste una bofetada. No es un crédito a Jesucristo, es solo consecuencia del pecado. No. Hay un tiempo y una manera en la que vivirás tu llamado, dice Pedro, como ciudadano y en el lugar de trabajo aquí, donde usted está viviendo bajo injusticia. Y hacer el bien entonces te cuesta caro. Esa es la gloria de Jesucristo. No sé si alguien aquí es como yo, como la injusticia es como un problema para mí. Es como un botón, ¿cierto? Como tú sabes, puedo lidiar con la falta de amabilidad y el chisme, y tú sabes, para mí, ese tipo de cosas, puedo navegar ese tipo de cosas. Pero golpeas la injusticia y me enfurezco. Y Pedro me dice a mí y a aquellos de ustedes que luchan con eso, agárrense. Cuidado. Tú no eres el árbitro de la justicia, Dios lo es. Y mientras navegan por esa injusticia, háganlo con el corazón de Cristo. Mi corazón, mi esperanza para ustedes es que tengáis lugares de trabajo sanos e íntegros. Que os traten, que tengáis jefes que os traten con dignidad. Tenéis lugares de trabajo que están como encerrados en el propósito y la visión de lo que es ese lugar de trabajo. Espero que esa sea vuestra circunstancia. Pero sé que algunos de vosotros no estáis en esos lugares de trabajo. Trabajan para jefes irrespetuosos y abusivos. Trabajáis en entornos laborales tóxicos donde el cotilleo es la norma. Buscáis empresas cuya misión no parece ser mucho más que llenar sus propios bolsillos. Y Pedro te dice, mira a Jesucristo. En medio de esa injusticia, sé una luz, haz el bien, camina con integridad.
evita los chismes, construye, honra. Y luego continúa con esta imagen de Jesucristo, versículos 21 a 25, que Greg ya ha leído. Esa imagen está realmente en medio de estas tres aplicaciones como ciudadanos, aquí como empleados. La próxima semana hablaremos de esto en términos de relaciones de esposo y esposa. Y no quiero leer toda esa sección para ustedes, pero quiero leer una línea para nosotros, versículo 23, para recordarnos el corazón de Jesucristo en medio de esto. Pedro dice esto: cuando él, Jesús, fue injuriado, no injurió a cambio. Cuando sufrió, no amenazó, sino que continuó confiándose al que juzga con justicia. Jesús vivió una vida de obediencia y justicia, y en medio de eso fue injuriado y calumniado y tratado injustamente, absolutamente en la cruz, pero vas a través de su vida. Esa no es solo la historia del último día de su vida, esa es la historia de su vida. Pedro dice: así tú también, así yo. Camina en el modelo de Cristo y reflejen su evangelio en sus lugares de trabajo. Hola, me llamo Greg y esto es difícil. Jesús lo sabía. Padre, quítame este manguito, hay otra manera. Pedro lo sabía. No es solo escribir bajo Nerón. Pedro fue asesinado por Nerón. Entregó su vida por Nerón. Esta es una enseñanza dura. Estamos entrenados en el mundo de hoy para cuestionar la autoridad. De niños, ya sea un desfile político, desfile del 4 de julio, el gobernador bajaba por Main Street. Chico, ¿qué tal? Te quitabas el sombrero, te ponías de pie. No importaba quién fuera. Hoy en día, pancartas, palabrotas, estúpido, tirar cosas. Creemos que los funcionarios del gobierno son estúpidos. Todos son ladrones, todos son corruptos. Pensamos que todo el camino hasta la línea. ¿Qué tal, amigo que es un maestro de escuela? Están en ascuas cuando se trata de hablar con los padres. Hubo un día en que si tu hijo comentaba algo sobre el profesor, asumías que el profesor tenía razón. Ese día hace tiempo que pasó. Si pasa algo en clase y ese profesor se reúne con los padres, están preparados para que les echen la bronca porque son tontos. Ellos son los que están equivocados. El niño tiene razón. Peter realmente nos está diciendo que no podemos asumir lo peor allí. Lo escuchas en todos los niveles. Esas juntas escolares son tan estúpidas. Ese HOA son tan estúpidos. El gobierno local son tan estúpidos. Si yo estuviera a cargo, haría todo bien. No. Pedro nos llama a honrar. No porque sean inherentemente dignos, sino porque Cristo lo es. Y en Cristo traemos honor aquí. Es una decisión difícil, pero es la que Él nos da. Es con la que tenemos que luchar en una época que destroza con ataques personales a la que nos llama. Gobierno, empleo y hogar. El hogar lo separamos. Lo haremos la semana que viene con todos los abusos en la historia de la iglesia. Entre esposos y esposas. Pensé que merecía su propia semana para hablar de lo que hace una sumisión mutua y una actitud como la de Cristo parece allí. Ese es el simple fundamento de todo este asunto. ¿A dónde vamos con esto? Miramos a Jesús
y sacrificamos nuestras vidas como Él lo hizo. Pero si supieras lo corrupto que es ese político, si supieras lo abusivo que es mi jefe. Estamos a punto de entrar en las advertencias. Y mientras lo hacemos, quiero animarnos a revisar nuestros corazones incluso en estas advertencias, porque nuestra tendencia, cada uno de nosotros, va a ser como, oh, esa es mi laguna. Colarme por la laguna del honor de esa manera. Muy bien, ¿cuáles son las lagunas? En ambas circunstancias, con el gobierno y con tu empleador. Si eres un seguidor de Jesucristo, estás llamado a seguirlo y su palabra para ti. Así que, el gobierno, si tu empleador te prohíbe hacer lo que Dios manda, entonces obedeces a Dios. Si tu gobierno o tu empleador te ordena hacer lo que Dios prohíbe, entonces usted te opones. Ahora bien, aún lo haces con honor. Con honor. Ahora, ¿qué pasa con aquellas áreas en las que tenemos profundas preocupaciones sobre el gobierno, sobre la forma en que se comportan, sobre la injusticia en la que está siendo perpetuada por nuestro gobierno y sus funcionarios? ¿Puedo hablar? Sí, con honor, con honor. Así que nos controlaríamos, nos filtraríamos para hacerlo con honor. He oído a los militares decir que en el ejército te enseñan que debes respetar la oficina. Respetas la posición, aunque no respetes a la persona. Es un buen lugar para empezar bíblicamente, aunque Pedro en realidad nos llama más allá de eso. Honra al emperador, dice. Honra también a la persona. Advertencia con el gobierno, advertencia en el lugar de trabajo. Así que ya sabes, la mayoría de nosotros tenemos la oportunidad en América, alabado sea Dios por ello, de dejar nuestro trabajo y elegir otro. Hay circunstancias en las que la falta de integridad de su empresa, la toxicidad de su lugar de trabajo, significa que usted debe entregar su renuncia y trabajar para otra persona, por supuesto. Pero incluso si ese es el caso, un par de invitaciones. Primero, busca a Dios primero en eso. No te estoy diciendo, esto no es un así, dice el Señor, pero el Señor realmente podría tenerte allí a propósito e intencionalmente. Así que busca al Señor, busca el consejo de otros en tu vida. Vida mientras sigues la guía del Señor en eso. Y segundo, incluso si vas hasta el último día, hasta la última hora, que tu presencia sea una presencia de honor, de integridad en medio de la injusticia, de respeto en medio del chismorreo, de humildad en medio del ego. ¿Sería nuestra presencia una presencia de honor para gloria de Jesucristo? ¿Hay advertencias? Sí, sí. Estamos llamados a honrar a Dios ante todo. Estamos llamados a seguirle en conciencia. Y sin embargo, en todas estas cosas siempre estamos llamados a honrar. Ciertamente hay advertencias. Cuando mis hijos eran pequeños, los preparaba para una noche con una niñera. Y les decía que debían seguir las instrucciones de la niñera como si mamá y papá no importaran. Usted dice, sí, señor. Dices, sí, señora. Sigues lo que te dicen. Y así, si se ponen frustrado en medio de la cena y no va bien y dicen, está bien, la cena ha terminado. Quiero que vayas a tu cuarto, lo limpies y nos vayamos a la cama. ¿Qué dices? Dices, sí, señor, o sí, señora. ¿De acuerdo? La tarde no va bien y dicen, ¿sabes qué? Nada de cenar. Limpiamos la habitación y nos vamos a la cama. ¿Qué dices? Dices, sí, señor, sí, señora, sí, señora.
Dicen, ¿sabes qué? Muy bien, quiero que golpeen a su hermanita. Los tres golpeen a su hermanita. ¿Qué decís? Sí, señor. Usted dice, lo siento, señor. Lo siento, señora. Eso sería desobedecer a una autoridad superior. Obedecemos a Dios por encima de todas las cosas. Gobierno, iglesia, hogar, empleador. Nadie puede ordenarnos individualmente que desobedezcamos a Dios, o al menos si lo hacen, obedecemos a Dios. Sin embargo, los dientes de este pasaje y la desafortunada realidad de nuestra cultura es que nos perdemos esto. No importa qué canal de noticias veas, no importa qué podcast aparentemente estás recibiendo. Hay un deshonor por todas partes en nuestra cultura y la llamada de Pedro es radical. ¿Cómo lo aplicamos? Miramos al pastor, miramos a Jesús que renunció a sus derechos, que contuvo sus palabras. A menudo digo, si yo fuera Jesús en la cruz y la gente me mirara y dijera, qué bueno eres, si eres tan importante, ¿por qué no bajas de ahí? Lo siento, yo no sería un buen. Eso sería todo para ellos. Sería como, quiero decir, el mando de la hueste de los cielos detrás de él. No me iría bien con eso. Pero Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, y dejamos de lado los derechos a sacrificar a nosotros mismos para servir a los demás. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos servir a los demás? ¿Cómo podemos servir a nuestros HOAs? ¿Cómo podemos servir, honrar a nuestros consejos escolares? ¿Cómo podemos servir, honrar a nuestros profesores y directores? ¿Cómo podemos servir, honrar a los policías y líderes de la cultura? Alguien me acaba de decir que su marido formaba parte de un desfile del 4 de julio en el sur de Tucson y resulta que eran de la patrulla fronteriza y lo entiendo. Pero pasaron y fueron bombardeados con cosas que les lanzaron. Ellos gritaron por el camión de bomberos, pero les tiraron cosas. Es fácil meterse con ellos, meterse con nosotros. Pedro está diciendo, no. Esta cultura de levantarse y usar tus libertades para derribar se acabó. Eres un esclavo de Dios y Jesús es tu modelo y lo sigues. ¿Cómo podemos traer honor a aquellos que están sirviendo a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos honrar a nuestros políticos? ¿Cómo podemos honrar a nuestros líderes? ¿Cómo pronunciamos palabras de honor? ¿Cómo discrepamos de la política sin menospreciar a una persona o caer en la falta de respeto? Como cristianos deberíamos ser el pináculo del honor. Debemos infundir honor en cada puesto. Únete a la asociación de propietarios, únete a la junta escolar, involúcrate, liderazgo eclesiástico, liderazgo gubernamental, liderazgo civil, todo el camino hacia arriba. Involucrarse e infundir la cultura con una humildad de Cristo, que es sacrificada por naturaleza. Miramos a nuestro pastor como ciudadanos y lo miramos como empleados. ¿Cómo podemos llevar el honor a nuestro lugar de trabajo? ¿Cómo podemos buscar el favor, jefes y supervisores y compañeros de trabajo? ¿Cómo no derribamos, sino edificamos y servimos? Dejando a un lado nuestros derechos, nuestros privilegios. Construir a otros, porque eso es lo que Jesús hace. ¿Rezarías conmigo? Señor, esta es una enseñanza difícil. Podemos decir que la cultura está mal encaminada, pero eso es fácil. Nosotros estamos desviados. Nuestros propios pensamientos, nuestras propias actitudes. Podrías edificarnos para desbordar respeto esta semana, para rebosar de honor esta semana, para edificar a los que nos rodean,
Ayúdanos a dejar de lado lo que creemos que son nuestros propios derechos, a seguir los pasos de Jesús y servir. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén, amén. Pongámonos de pie mientras cantamos.